Hola de nuevo, alumnas y alumnos de segundo de bachillerato que estáis preparando la prueba de PBAU para la asignatura de lengua castellana y literatura. En esta ocasión vamos a abordar otra de las lecturas obligatorias correspondiente al poeta Luis Cernuda. Será una antología seleccionada en la que se concentren algunos de los poemas más relevantes de su obra vital titulada La realidad y el deseo. Pues bien, antes de abordar los temas más importantes acerca de toda su obra, tenemos que dejar bien claro que Luis Cernuda se adhiere a la generación del 27, aunque con sus propias características, ya que el género lírico, como vamos a ver ahora, es el género que más se presta a fundir la realidad con la obra literaria. Ya habíamos visto en algún vídeo anterior que esto sucedía también en la narrativa. Por ejemplo, Baroja se identificaba con ese Andrés Hurtado protagonista de su novela, pero en este caso vamos a observar a lo largo de la producción poética de nuestro autor cómo la vida, sus circunstancias, sus experiencias, en este caso más bien negativas del autor, pues van a influir en todas las etapas sucesivas de su obra hasta su muerte en el exilio, de una u otra forma. Bien, comenzamos con una introducción a la poética de Cernuda y lo hacemos partiendo de la base de que en Cernuda vamos a encontrar una poesía que podemos considerar básicamente autobiográfica. Desde su infancia hubo hechos que marcaron su personalidad, que fueron conformando un genio poético, ya que es reconocido como uno de los mejores poetas de nuestro tiempo, un genio poético que estaba condicionado por un elemento, digamos, un elemento que lo condicionó a lo largo de toda su vida, y fue su homosexualidad. En aquel momento, a pesar de que en los años 20, 30, que era cuando él empezaba a tener una actividad pues más notoria dentro del mundo de la literatura, pues había una cierta apertura en ciertas élites a ideas nuevas, digámoslo así. Eso no era suficiente como para poder llevar una normalidad y para poder ser aceptado por la sociedad de la época. Si no te ajustabas a los cánones que todos pues sabemos que existían en aquel momento. Y la sexualidad pues tenía que estar dentro de un canon establecido, que era el de la heterosexualidad. En este caso, el título de su obra, el que recoge toda su obra hasta el fin de sus días, La realidad y el deseo, representa perfectamente esta contradicción que tuvo que sufrir a lo largo de toda su vida. Bien, como podéis ver, su poética está condicionada por varias variantes. Redundando sobre lo dicho, ese conflicto entre la apariencia y la verdad de las cosas que él vio siempre desde muy joven, que le lleva a ese confrontamiento entre la realidad y el deseo, entre lo que él debe ser o lo que se espera de él y lo que él desea de la vida, que es una vida amorosa, libre y con quien él realmente su mente y su sexualidad le piden estar. Este confrontamiento, este enfrentamiento entre realidad y deseo, entre apariencia y verdad de las cosas, le lleva a un aislamiento. Un aislamiento pues, que viene provocado por la no aceptación de la sociedad, de sus circunstancias, de su condición, y eso conlleva también sentimientos que se aprecian en su obra, tales como la rebeldía
o la ira. ¿Rebeldía contra qué? Pues rebeldía contra esa sociedad que impone unas determinadas etiquetas. ¿Ira contra qué? Pues también contra eso, pero también posteriormente veremos cómo esa rebeldía o esa ira se transforma y se dirige contra su patria, porque él se ve obligado a exiliarse y algo que en un primer momento concebía como aquella madre a la que siempre se pretende volver, comienza a verla como alguien que lo ha tratado mal, que ha sido muy injusto a lo largo de su vida, tanto personal como poética, y hacia la que genera esta serie de sentimientos adversos. El exilio, en esta misma línea, es otro de los elementos que condiciona claramente su poética. Veremos una parte de su exilio en la que Cernuda se centra en una meditación existencial y veremos cómo pasa posteriormente a una contemplación de lo que sucede tanto a su alrededor como en el exterior, pero una contemplación irónica. Nunca va a perder ese punto de crítica, a pesar de estar en épocas de, entre comillas, calma. También vamos a ver una faceta de un Cernuda romántico en sus inicios, con una poesía intimista, subjetiva. Ahora lo veremos cuando tratemos las diferentes etapas del poeta. Y también vamos a ver un Cernuda antirromántico, un Cernuda que se distancia de la realidad para intentar ver de forma objetiva sus experiencias vividas y analizarlas. Experiencias sobre todo amorosas, de relaciones con personas. ¿Cuál es la finalidad poética de toda la obra de Cernuda? Siempre, desde el principio, Cernuda, es lo que inferimos a través de su poesía, de su obra, siempre ha sido encontrar la verdad de sí mismo frente a las apariencias. De ahí ese título, que no es en realidad el título de una obra concreta, sino el título de toda su obra, porque toda su obra fue publicándose periódicamente y reagrupándose conforme él publicaba libros. Es decir, La realidad y el deseo no es más que la composición de todos sus libros poéticos, desde sus inicios, que como veremos fechamos en 1924, hasta su muerte. Bien, a partir de ahora lo que vamos a hacer va a ser dividir la producción de Cernuda en varias etapas, y eso nos va a permitir asociar cada una de esas etapas a sus características más significativas y además a el poema o los poemas que se insertan en cada una de esas etapas y que aparecen en la antología que nosotros tenemos que leer obligatoriamente para la prueba de selectividad. Es decir, solo vamos a ver qué poemas concretamente nos podrían poner como texto en la opción A o la opción B, si cayese Cernuda, y vamos a aprender a identificar en qué etapa se inserta y qué características pueden aparecer en ese poema. Pues bien, vamos a comenzar y lo vamos a hacer explicando que si seguimos este proceso, que en principio puede parecer complejo, pero nos va a simplificar bastante la ubicación de un determinado poema, que es lo que seguramente nos pidan en la pregunta 5b, nos va a ser mucho más sencillo situar cada poema en un momento concreto de su producción y reconocer sus rasgos más relevantes, porque también esa es otra de las preguntas recurrentes en el caso de que caiga Luis Cernuda, un texto de Luis Cernuda. Bien, en Luis Cernuda vamos a reconocer 4 etapas diferentes. Una primera etapa que vamos a llamar antes de la Guerra Civil, que transcurrirá entre los años 1924 y 1935. Una segunda etapa que va a ser de transición, una transición hacia
su segunda etapa, que sería la del exilio, la de una poesía del exilio, pero un exilio en el que él se dedica a hacer una poesía trascendente. Y por último, vamos a ver su cuarta etapa titulada Epílogo o balance final. Bien, comenzamos con la primera etapa. En la primera etapa encontramos su mayor producción poética, ya que observamos que se publican 6 libros diferentes. De estos 6 libros, nosotros tenemos una serie de poemas que se insertan en la antología que tenemos que estudiar. Bien, su primer libro, titulado Primeras Poesías, vamos a centrarnos solo en los rasgos más importantes, es decir, temática, estilo, métrica y sentimientos. Y diréis, bueno, temática equivaldría a sentimientos. En este caso no, porque como he dicho antes, la poesía de Cernuda es muy autobiográfica y en este caso vamos a saber identificar, o nos va a ayudar mucho a identificar la etapa, el tipo de sentimiento que expresa. Porque la temática puede ser recurrente, es decir, puede tratar el amor, pero depende de cómo lo trate, va a ser de una primera etapa, de la etapa de transición, de la etapa del exilio, etc. Bien, en el libro Primeras Poesías, como observamos, va a ser la base de la formación de su mundo poético. En ese libro evoca en ocasiones su infancia, los recuerdos que tiene de ella. El tema central, de hecho, va a ser la evocación del deseo adolescente. Un deseo adolescente que no es un deseo pasional, desgarrador, sino que es un deseo lánguido, un deseo suave, lento, como una de las principales características de esta época, que es la melancolía, ese paisaje otoñal que lo envuelve todo, la sensualidad del amor que vive uno consigo mismo, porque él todavía no ha experimentado ese paso de tener una relación con otra persona, se está autodescubriendo. Y también una característica muy importante de este libro es el sentimiento de separación que vemos entre el yo lírico y el mundo. El yo lírico no tiene por qué ser Cernuda, sino la persona que Cernuda pone en su poema para expresar sus sentimientos, que en la mayoría de ocasiones sí coincide con que es el propio Cernuda, pero no tiene por qué ser así siempre. Bien, además de eso, aparecerán elementos simbolistas como el sueño, la rosa, el jardín. Esto nos va a dar pistas para saber que estamos en esta primera etapa. Destacaremos también, en cuanto al estilo, que pretende aspirar a la pureza y al formalismo. Es decir, se observa cómo aún no se ha desarrollado como artista de forma individual y sigue unos cánones. Por eso la métrica va a ser tradicional, tanto en la rima como en estrofas cerradas, versos isométricos, etc. ¿Qué poema podría parecernos de este libro? Pues concretamente La noche en la ventana. Bien. El siguiente libro de esta época, o de esta etapa, es Égloga, Elegía, Oda. Aquí observamos que lo primero que hace es como una especie de reacción que él tiene a las críticas que ha tenido su primer libro. Es como si quisiese demostrar que él sabe escribir bien, que su estilo es válido, porque su libro anterior, Primeras Poesías, fue tildado de clasicista y eso a él le sentó muy mal. Hay que destacar que Luis Cernuda tenía un ego bastante potente y este libro vino motivado por ese defender que su literatura era buena literatura, buena poesía. ¿Cuál es el tema principal? De nuevo, la evocación del deseo adolescente. Encontramos
que es una obra con un estilo clásico, tanto en el título, porque fijaos, égloga, elegía, oda, son nombres de estructuras poéticas, por lo tanto, es toda una declaración de intenciones. Y además se observa en su interior la influencia de Garcilaso, tanto en la métrica, en la musicalidad, en esa melancolía que subyace, en la elegancia del lenguaje y en ese bucolismo en el que él se refugia a la hora de expresar ese deseo adolescente que hemos comentado anteriormente. ¿Qué poema podría aparecernos de este libro? Concretamente, Elegía. Bien, seguimos avanzando. Tercer libro de esta primera etapa. Un río, un amor. Aquí observamos una evolución estética, porque este libro está influenciado por el surrealismo. El surrealismo lo que hace es permitirle al poeta Cernuda expresar con libertad su deseo amoroso, homosexual y su rebeldía ante el mundo que le rodea. Se vale de este movimiento para poder dar ese paso, que en este momento era algo bastante atrevido y valiente. También encontramos presencia de otras manifestaciones artísticas, pues como por ejemplo el jazz, el cine, que eran artes que en ese momento pues tenían una importancia bastante relevante en determinados círculos culturales. Encontramos una libertad formal asociada a ese surrealismo, pues collage, verso libre, no hay rima, estrofas que quedan abiertas, y vemos su tema central, siempre, el enfrentamiento con la realidad. ¿Y qué sale de ese enfrentamiento? Pues sale dolor, desengaño. Y es lo que vamos a ver aquí, en Un río, un amor. Además, esa habitación en la que él se encontraba al principio, en su primera obra, se va a transformar en un ambiente urbano. El poeta va a salir a la calle y nos va a retratar calles desiertas, muchedumbres en contraste con su soledad. Es una persona que, a pesar de sentirse rodeada de gente, se encuentra sola. Sola porque no puede compartir realmente lo que él lleva en su interior, sin ser juzgado. También observamos algo muy característico de otros movimientos como el modernismo, que es el escapismo a lugares exóticos. Veremos poemas en los que se hace referencia a Daytona, a Durango, a Nevada, al oeste. Aquí podemos encontrar, en esta antología que nos tenemos que leer, podemos encontrar 3 poemas que nos pueden caer. Uno es No intentemos el amor nunca, otro sería Todo esto por amor y el tercero La canción del oeste. Y para cerrar la primera etapa, Cernuda publica Los placeres prohibidos. Los placeres prohibidos ya es en su título una declaración de intenciones también. Digamos que es la culminación de su etapa de surrealismo y rebeldía. El título, como podéis ver, alude a un deseo prohibido, en este caso su deseo homosexual. Pero él consigue tener el suficiente arrojo como para cantar a ese tema de forma sincera y rebelde. Observamos, asociado a ese tema, que también se libera el verso y la imagen. Observamos cómo rompe con ese clasicismo de antes y aparecerá la forma de los versículos, en la ausencia de la rima, estrofas abiertas, etc. Vamos a ver un tono de armonía con la naturaleza, con lo que les rodea, de luminosidad, ¿vale? Una poesía, digamos, más abierta, más pasional. Y vamos a ver también de nuevo ese enfrentamiento con la realidad que le causa dolor, pero ese dolor lo va a mantener hasta el final de sus días, de una u de otra forma. De este libro hay una gran cantidad de poemas que podrían salirnos en el examen. Tenemos Telarañas cuelgan de la razón, No decía palabras, Si el hombre pudiera decir, Unos cuerpos son como flores, Los marineros son las alas del amor y Te quiero, que
es un título que no necesita más explicación para saber lo que conlleva en su interior. Bien, tenemos también, terminando ya esta primera etapa, Donde habite el olvido. Aquí vuelve a hacer otro giro, vuelve a la tradición y concretamente a Becker, porque este título no es original de él, sino de un poema de Becker, ¿de acuerdo? Este libro es producto de una mala experiencia amorosa, una relación que él mantiene durante un tiempo, pero que se trunca y le afecta tanto pues, que le provoca la escritura de este libro concretamente. Observamos una pequeña pizca de surrealismo, pero muy, muy atenuado y además muy mirando hacia su interior. Hay citas hacia ese pasado ideal en el que nada había ocurrido, en el que todavía no le habían hecho el daño que ya sí había experimentado a nivel amoroso. Y vemos de nuevo ese recuerdo de ese amor doloroso y constante y ese deseo de poder olvidarse de lo que ha sucedido. De nuevo, ese conflicto entre la realidad y el deseo. Ha sucedido esto, eso es la realidad, pero quiero olvidarlo. Ese sería el deseo en este caso. En este caso no observamos un deseo sexual, un deseo amoroso, sino un deseo de olvidar. Bien, los poemas que nos pueden aparecer de este libro serían Donde habite el olvido, que da título al libro, Como una vela sobre el mar, Esperé un Dios en mis días, Yo fui, adolescente fui en días idénticos a nubes, o No es el amor quien muere. Este último es un poema bastante apetecible a la hora de ser carne de examen. No digo que vaya a caer, pero es bastante bueno a la hora de ser analizado. Y bien, terminamos con el libro Invocaciones, dentro de esta primera etapa, que sería la culminación de el surrealismo y la rebeldía. Invocaciones hace referencia a su deseo homosexual. Él canta a él de forma abierta, sin ningún problema. El poema que nos puede aparecer de este libro, pues como podemos ver, bueno, antes de ver el poema que nos puede aparecer de este libro, digamos que él hace un cambio en la concepción romántica de la poesía y se vuelve un poco más contemplativo y reflexivo. Los poemas empiezan a ser más amplios, con reflexiones vitales, usa una gran variedad métrica, utiliza recursos de distanciamiento para dar la sensación de objetividad a sentimientos o emociones que él ha sentido, pero para que parezca que no los ha vivido él. Idealiza la naturaleza y bueno, el tema de la soledad, es constante. ¿Qué poema podría caernos de esta parte? Pues Soliloquio del farero. Bien, pasaríamos a su segunda etapa, que es la etapa de transición. 1937, una fecha crucial, y 1940. Son 3 años en los que él escribe el libro titulado Las nubes. Los temas evidentemente vienen condicionados por las circunstancias históricas, son la guerra y el destierro y consecuentemente el dolor por España. En este caso, en esta primera etapa de exilio, su dolor va a ser un dolor nostálgico, por algo perdido, por algo idílico, por algo de lo que él tiene una idea que luego verá que no se corresponde con la realidad. En esta obra, en Las nubes, vamos a observar cómo el poeta ha madurado. Ha recibido un golpe muy grande debido a las circunstancias políticas y eso le hace elaborar una poesía reflexiva y a la vez de meditación. Él se ve reflejado en personajes históricos o conocidos con los que él se identifica y
va a utilizar una lengua coloquial y no va a extenderse en el retoricismo. Va a ser concreto, sencillo y la métrica la va a hacer variada, pero con versos sin rima y estrofas abiertas. ¿Qué poemas nos pueden aparecer en esta antología de este libro de las nubes? Pues Elegía española, Impresión de destierro, Gaviotas en los parques, Un español habla de su tierra. Estos 4 poemas podrían aparecernos, pero son muy fáciles de analizar debido a estas características tan claras que observamos aquí. Bien, pasaríamos a la segunda etapa, que es ya su poesía del exilio, entre 1941 y 1956, con su primer libro, Como quien espera el alba. Se trata de una poesía de meditación, una poesía que él utiliza más bien como terapia, tanto para conocerse a sí mismo como para conocer al hombre en general, a la sociedad que le rodea. Va empezando a aceptar la idea de la muerte, le va rondando esa temática, el paso del tiempo. Los temas, por tanto, van a ser esa gana de pasar a la eternidad, esa búsqueda de la trascendencia que siempre ha estado tan presente en los poetas, la reflexión sobre la obra que él ha realizado hasta ese momento. ¿Cómo realiza esa reflexión? Va a utilizar la segunda persona, pero también va a utilizar un lenguaje coloquial, un cierto diálogo y, sobre todo, simplicidad. Busca ser entendido. En cuanto a la métrica, predomina la musicalidad y la va a provocar a través del encabalgamiento y combinando heptasílabos, endecasílabos y eneasílabos. El título de este libro alude a una doble esperanza que él tiene. Primero, que se acabe la Segunda Guerra Mundial, otro de los conflictos que le afectó, y que llegue el alba para él. El alba para él en este momento sigue siendo volver a su patria, porque él sigue exiliado. Posteriormente veremos cómo cambia su postura, cambia sus sentimientos. Bien, ¿qué poemas podrían aparecernos de este libro? En primer lugar, Tierra Nativa, también Góngora, El Indolente y Amando en el Tiempo. El segundo libro publicado en esta segunda etapa se titula Vivir sin estar viviendo. Empezamos su etapa del exilio americano. Él se traslada desde Europa a América y empieza o continúa en esa línea de la poesía meditativa y reflexiva, es decir, hacia el interior. ¿Qué temas trata? Pues, de nuevo, el paso del tiempo, esa juventud que se va alejando, esa muerte que él va viendo que se acerca cada vez más, y otros temas que subyacen en el libro pues serán de nuevo el exilio y España, pero España ya no como esa idea idílica, sino esa madre que ha abandonado a su hijo, que lo ha tratado mal. El hijo es él, evidentemente. El título también está relacionado con la literatura, ya que hace referencia a un verso de Santa Teresa de Jesús. Aquí también encontramos ese enfrentamiento entre la realidad y el deseo. La realidad es el tiempo que avanza y que va acabando con todo. Y el deseo, ¿cuál es el deseo? El deseo de alargar la juventud. Finalmente observamos que hay una aceptación de soledad por parte del poeta y ese tema subyace en algunas de sus poesías. De este libro podemos encontrarnos en la antología 3 poemas: La sombra, Ser de Sansueña y Viendo volver. El siguiente libro, también en el exilio, será Con las horas contadas. También la poesía reflexiva, de recapitulación. ¿Por qué? Porque rememora episodios vitales de su experiencia. Utiliza de nuevo la segunda persona, porque hace un monólogo dramático, es como si conversara consigo mismo.
Como veis, con las horas contadas alude a la muerte directamente y lo hace en un tono sencillo, cercano, coloquial, expresando lo que él siente, lo que piensa. Vemos un enfrentamiento entre aquel yo lírico que él tenía en el pasado, ese yo poético, y ese yo del presente, un yo mucho más real, más maduro. Se observa también que en determinados poemas aparece el rencor que mantiene hacia quienes le han hecho daño o el desprecio que tiene a través de su hipocresía. Habla también de un nuevo hogar que ha encontrado en México donde se siente bien, y observamos en cuanto al estilo pues una variedad con sextillas, sin rima de pie quebrado, endecasílabos, etc. Los poemas que nos pueden aparecer en el examen de este libro, con las horas contadas, serán Nocturno Yanqui, In Memoria a G, Otra fecha, Sombra de mí y Precio de un cuerpo. Y por último, llegamos a su etapa final, la cuarta etapa, epílogo, balance final, que va desde 1956 hasta 1962, que es cuando de forma súbita e inesperada fallece. Su libro, titulado Desolación de la Quimera, será de forma, digamos, como una premonición, el balance de la experiencia vital que ha tenido a lo largo de toda su existencia. Y, de nuevo, la preocupación por esa muerte que se acerca. Observamos rasgos de un estilo nuevo, pero que no se llegan a hacer realidad debido a que fallece sin esperarlo, y sigue en esa línea de ese tono coloquial en el que se acerca más a un público más amplio. La poesía se hace más pura, más sencilla, y hay una variedad temática mayor que la que veíamos en obras anteriores, pues hastío del mundo, rechazo a la hipocresía, sensación de ser un poeta. Esto es muy importante, porque él al final de su vida se siente un poeta que ha sido poco valorado para lo que él realmente ha sido. Ha sido criticado injustamente, ha sido atacado por sus enemigos, y todo por su condición de homosexualidad. Otros temas que aparecen pues son los recuerdos de la infancia y el tema de España, que ya ni siquiera reconoce como esa madre cruel, ya no la reconoce como su patria. En cuanto a la métrica, pues observamos versos cortos y largos, es decir, una mezcla de varias formas métricas. ¿Qué poemas nos pueden aparecer en el examen? Birds in the Night, Niño tras un cristal, Pregunta vieja, vieja respuesta, Peregrino y Despedida. Bien. ¿Qué nos pueden preguntar respecto de esta obra en la cuestión 5b? Pues hay varias cuestiones. Son mucho menos variadas que las que podían preguntarnos en la obra de Baroja, pero vamos a ver si podemos dejarlas con las bases sentadas. Nos pueden pedir que relacionemos el tema del poema. Leemos el poema, vemos de qué trata, pues que relacionemos ese tema con la trayectoria poética del autor y con el título de la obra, La realidad y el deseo. ¿Cómo hacemos esto? Bien, para la respuesta a esta pregunta, primero lo de siempre, leer con atención el poema. Y, como he dicho, ver de qué va o de qué cosas trata. Puede haber un tema principal o varios. Bien, por la temática, por todo lo que hemos visto en estos minutos anteriores, vamos a ubicarlo en una de esas 4 etapas. ¿De acuerdo? Y vamos a explicar por qué lo ubicamos ahí. Pues porque trata el tema X de determinada forma, etc. Posteriormente, por el estilo o tema concretos, lo situaremos dentro de uno de los libros. Si lo sabemos. Si no sabemos concretamente qué libro es, si las horas contadas, los placeres prohibidos, pues entonces no lo decimos. Pero si lo sabemos, lo mencionamos y justificamos también la respuesta. Un ejemplo sería, imaginaos
que nos ponen un poema dentro del libro de Con las horas contadas. Y lo hemos identificado, sabemos qué es eso. Pues podríamos decir, por el tema del texto, que alude al paso del tiempo y a sus efectos en el cuerpo del amado, el poema se sitúa claramente en la segunda etapa poética del autor, la de la poesía reflexiva. Y dentro de esta podemos situarlo incluso en el libro Con las horas contadas, puesto que en él se inserta la sección Poemas para un cuerpo. Esa sería una respuesta ideal a la hora de identificar un poema. Bien. Además de eso, porque en la otra diapositiva se ha quedado cortada, seguiríamos diciendo, por el tema del texto, que alude al paso del tiempo y sus efectos en el cuerpo del amado, el poema se sitúa claramente en la segunda etapa poética del autor, la de la etapa reflexiva. Y dentro de esta podemos situarlo incluso en el libro Con las horas contadas, puesto que en él se inserta la sección Poemas para un cuerpo. Y seguiríamos diciendo, para completar todo lo que nos pide más arriba, tema del poema con la trayectoria poética del autor y con el título de su obra. Podemos llegar a esta conclusión porque el poema repite 3 veces la palabra cuerpo, tal y como mencionábamos antes, a la que se une un tema muy habitual en el poeta, el del paso del tiempo. Diferenciamos este poema de los poemas de amor de la primera etapa porque aquí el dolor es fruto de la reflexión del yo lírico frente al dolor que la experiencia amorosa causaba en el joven poeta. Ahora le preocupa más que el amor la presencia constante del paso del tiempo. La obra de Cernuda, y aquí pasaríamos a responder la segunda parte de la pregunta, se agrupa con el título de La realidad y el deseo. Esta oposición se manifiesta de forma constante a lo largo de su obra, aunque de distinta manera. En este poema, al deseo que produce la contemplación del ser amado se enfrenta la realidad ineludible del paso del tiempo. En este caso, ese enfrentamiento no produce un choque, sino la aceptación serena de que esto es así. Pero junto a esa afirmación también aparece la alegría por volver a sentir cuando ya no lo esperaba. Esa pena silenciosa, esa certeza de que aún es capaz de sentir el amor, de sentirse vivo. Eso es una cita del poema concretamente, que sería una manera ideal de terminarlo. Bien, también nos pueden preguntar, esta pregunta es muy habitual, junto con la anterior. Comenta 2 rasgos significativos del estilo o la métrica de este poema relacionados pues, con el autor. Bien, para esta respuesta lo que vamos a hacer es que una vez que hayamos leído el poema vamos a centrarnos en llevar bien preparados los rasgos estilísticos que hemos visto en cada una de las etapas, porque eso nos va a hacer distinguir de qué poema se trata. Bien, si estamos ante un poema de la primera etapa, vamos a observar simbolismo, afán de pureza y formalismo, métrica tradicional, clasicismo, influencia de los clásicos, en este caso Garcilaso, presencia de otras manifestaciones artísticas, cine, música, libertad formal y liberación del verso y la imagen. Bien, si estamos en la etapa de transición, observaremos que las características de ese libro de transición sería el uso de la lengua coloquial junto a muy poca retórica y una métrica variada, sin rima, estrofas abiertas. Si se trata de un poema inserto en la segunda etapa, observaremos que hay una utilización de la segunda persona con un lenguaje coloquial y simple. Observaremos también musicalidad, una poesía reflexiva, uso de la segunda persona, como hemos dicho, pero para dirigirse a su propio yo, un tono coloquial y una variedad métrica. Y si por último nos encontramos ante un poema perteneciente a su última etapa, la de epílogo, veremos signos de una nueva estética que no llega a completarse,
un tono mucho más coloquial que en la segunda etapa, una poesía depurada y una métrica que intercala versos cortos y largos y gran variedad de métricas. Ejemplo de cómo podríamos responder a este tipo de pregunta. Pues bien, diríamos, nos ponen un poema, nos preguntan esto. En el presente poema observamos el uso del verso libre y del versículo, que se inicia ya en un río, un amor, y sobre todo en los placeres prohibidos, al cual pertenece este magnífico poema. Ya sabemos que el poema que nos han puesto pertenece a los placeres prohibidos porque utiliza el verso libre, el versículo, y seguiremos diciendo, junto a estos dos rasgos, uno más. El uso, que este es el que nos da la pista, el uso de las imágenes surrealistas, que son propias de esta etapa y que sirven al autor para liberar la palabra de la cárcel de la lógica, es decir, para liberar lo que lleva dentro, pero sin perder nunca sentido. Citamos esa imagen que hemos encontrado, esa imagen surrealista, la ponemos entre comillas o decimos en qué verso aparece y con eso tendríamos lista la respuesta. Tercera y última cuestión que nos podrían preguntar sobre Cernuda, en la cuestión 5b, el significado del título de la obra. Bien, hemos visto ya en el inicio de esta presentación que la realidad y el deseo se corresponden con esa oposición en la vida propia del poeta. A lo largo de toda su obra esa oposición se va a repetir, pero se va a repetir con diferentes significados. Bien, vamos a ver 5 maneras diferentes de representar esa oposición realidad y deseo. En la primera etapa hay un deseo adolescente, ese deseo vago, melancólico, esa belleza cuasi modernista que siempre aparece por la noche, con el sueño y que se desvanece con el amanecer, que es la realidad, ¿vale? Otra etapa, su etapa surrealista, va a presentarnos la realidad y el deseo como una confrontación entre la realidad, que es la que le niega como es él, como homosexual, que le oprime y que mata sus deseos amorosos, y que afirma la verdad de su amor, su derecho a ser. Eso sería su deseo. En tercer lugar, también vemos que el deseo es el de desvanecerse. Él querría olvidarse de todo, ser olvidado, que ya nadie le hiciese más daño. Frente a él, que aparece la realidad del amor, que cuando se hace real, pues termina haciéndole daño. En versos del poeta es ruina y miseria que un día se anegan en inmenso olvido. Terminando, también observamos que esa oposición aparece en la primera poesía del exilio. El enfrentamiento de la realidad y el deseo va a estar condicionado por ese hecho histórico, ese momento que él está viviendo. Por una parte quiere regresar a España, ese sería el deseo, pero por otra parte tenemos la realidad de que ese país para él ya no es una opción y que va perdiendo progresivamente la esperanza. Por último, observamos que con la llegada de la poesía reflexiva, el deseo va a ser algo más trascendente, algo menos tangible. Su deseo va a ser alcanzar la verdad personal, la plenitud en el amor. Frente a esto, ¿cuál es la realidad? Que el mundo es hostil, es algo que no le gusta, es una sociedad burguesa, hipócrita y que siempre va a estar sometido al paso del tiempo y que el tiempo nada lo perdona. Como podéis ver, son múltiples los significados que él puede dar tanto a la realidad como al deseo, dependiendo de la época vital en la que se encuentre. Bueno, pues bien, con este vídeo tutorial espero haberos aclarado algunas dudas, que hayáis conocido un poco mejor la obra que va unida a la vida de este gran poeta Luis Cernuda y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.